Aquí lo que Dios tiene para nosotros, vamos a ver una verdad muy maravillosa en la Biblia, porque este libro que nosotros tenemos en nuestra mano, si no es interpretado de la mejor manera, nos puede llevar a convertirnos en herejes. Y entonces una verdad que se encuentra en la Biblia llevándola a un extremo, se convierte en herejía. Y hoy lo que vamos a ver, hermanos, es algo que a muchos creyentes, algunos los lleva de un extremo al otro. Y hay iglesias que solamente se centran en que Dios te quiere bendecir, te quiere hacer rico, te quiere prosperar, y que si no tienes ciertas comodidades, ciertos lujos, es porque estás en maldición. Y en cambio hay otras iglesias que se van al extremo de que tienes que ser sumamente pobre para estar en la presencia de Dios. Pero si tú y yo, siendo malos, anhelamos lo mejor para nuestros hijos, es lo mismo que quiere Dios para nosotros. Porque cuando los padres dicen, no, yo quiero que mi hijo sea un mendigo, o sea un pobre, o que tenga escasez, ninguno, ¿verdad? Todos buscamos que nuestros hijos tengan lo mejor para ellos. Nos esforzamos, trabajamos, incluso nos sacrificamos muchas veces en nuestra vida. Algunos llegamos, dicen ahí, a enfrentar dificultades para dejarle su futuro mejor a nuestros hijos. Ahora te imaginas a Dios, que no es lo mismo que anhela para nosotros, que no anhela lo mejor, pero como te digo, una verdad llevada a un extremo se convierte en una herejía. Y por eso ha habido predicadores que se enfocan y enseñan, no, es que si no tienes riqueza, si no eres próspero, si no tienes negocio, si no tienes carro o casa de lujo, entonces no eres un hijo de Dios. Y eso no garantía que seas hijo de Dios. Algunos, usando la misma palabra, por ejemplo, allá en la primera carta de Timoteo, Pablo decía que el que quería enriquecerse caía en tentación y en lazos del diablo. Y entonces le dijeron, no, lo que Dios quiere es que seamos pobres, porque Santiago dice que el reino de los cielos es de los pobres. Entonces le dijo, o sea, hay dos verdades que las llevamos a un extremo, pero uno tiene que usar el lado A y el lado B de la Biblia. Lo que Dios enseña, lo que Dios quiere, pero de la manera correcta. Entonces hoy vamos a estudiar eso, hermano, porque el deseo es que tú crezcas, tengas libertad, tengas confianza de que si eres rico y Dios te bendice, es por la gracia y la misericordia de Dios y porque eres su hijo. Y si Dios no te ha bendecido y no te ha dado mucho, también es porque Dios tiene conocimiento de tus necesidades y Él sabe lo que hay en ti. Y que por eso no quiere decir, no es que no soy hijo de Dios. O sea, porque puedes ser rico o puedes ser pobre, pero sigues siendo hijo de Dios. Yo voy a dar a leer la Biblia. Padre bendito, hoy en esta mañana estamos reunidos aquí como tu iglesia, con el propósito de conocer tu palabra, conocer más de ti y saber, Padre, que seamos ricos, seamos pobres, somos tus hijos. Hoy en esta mañana, Padre, te ruego que seas el invitado de honor, que tu Espíritu Santo hable a tu pueblo a través de tu palabra, que instruyas, que enseñes y levantes al débil, fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a permanecer de pie en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Allá en la carta de Juan, es un texto conocido, dice el apóstol Juan en la tercera carta, el verso 2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es en la tercera carta, tiene un solo capítulo, el verso 2. El apóstol Juan, él está diciendo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios, como te dije, no es de que seamos mendigos o que andemos pensando qué va a pasar el día de mañana. El plan y el deseo de Dios es que sus hijos, su pueblo, tengamos prosperidad, tengamos todo lo que necesitamos, tengamos próspero en todo lo que aprendamos. Ese es el deseo de Dios. El problema es que muchas veces nosotros nos limitamos, muchas veces nosotros decimos, no, es que yo nací de tal manera, es más, yo no tengo estudios, yo nací en una familia muy pobre, yo tengo esto, yo tengo aquello, y por eso esas limitaciones no me permiten crecer. Hermano, cuando tú y yo venimos a Cristo, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva
deseo de Dios. Como te digo, es una verdad que muchos la llevamos de un extremo al otro y solamente nos enfocamos en prosperar, en crecer, pero tenemos que entender que aunque es un deseo de Dios, hay reglamentos, hay unas cosas o hay unas reglas que Dios ha establecido para poderlo bendecir. El mismo Señor Jesús en una ocasión dijo: todo lo que pidieres a mi Padre orando, Él lo hará. Cuando tú tienes una necesidad, no importa de dónde hayas venido, tú le puedes clamar a Dios y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eres su hijo, si es que lo recibiste como tu Señor, si lo recibiste como tu Padre, si lo recibiste como tu Salvador. Y no importa, como te digo, en qué circunstancias hayas nacido. Yo te voy a poner un ejemplo breve ahorita, allá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de un hombre que dice la palabra de Dios, allá en el libro primero de Crónicas, que cuando a él nació, la madre lo apodaron, lo llamaron por un nombre que se llama Jabes, que se traduce, o que dijo: le pongo Jabes porque fui consumido o dio a luz con dolor. Pues en el Antiguo Testamento, hermano, o en la antigüedad, a las personas se les llamaba de acuerdo a la situación de la persona. Por ejemplo, cuando Elí, que era el sacerdote del pueblo de Israel, le dieron la noticia que el arca había sido llevada, dice la Biblia que su nuera, que estaba encinta, dio a luz, y al matar a luz, al recibir la noticia de que habían matado a su marido, se había muerto su suegro, el arca de Dios había sido capturada por los enemigos. Dice que en ese momento la nuera de Elí dio a luz, y el que le puso a su hijo Icabod, dice, porque la gloria de Dios ha sido traspasada. Allá está el primero de Samuel, ustedes lo pueden leer. Entonces, cuando una persona nacía por alguna circunstancia, ya fuera de dolor, de tristeza, de alegría o de alguna circunstancia, ahí le ponen el nombre. Y entonces dice que a este hombre, Jabes, la madre le dijeron: bueno, le vamos a poner Jabes porque fue concebido o fue dado a luz con dolor. Y uno pudiera decir: bueno, la madre le puso para acordarse, cada vez que lo vea, este es el dolor, y estarse recordando de su dolor. Entonces, fíjate lo que dice la Biblia ahí en el 1 de Crónicas 4, versos 9 y 10 de este hombre. ¿Qué no tiene? Primero de Crónicas 4, versos 9 y 10. Y cada vez que más por cuanto podía luz del dolor, me invocó Jabes a Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición y ensanchar mi territorio, pues si tu madre tuviera permiso, para que no me dañe, dice este hombre, o sea, su situación no era la mejor. Dice: ¿por qué lo pusieron Jabes? Porque su madre lo dio luz con dolor. Entonces uno hubiera dicho: bueno, ese puede ser la vergüenza de la familia, o la tiene ahí como la vergüenza, pero dice que él fue más ilustre que sus hermanos. Y una cosa él entendió, dijo: bueno, si yo soy el que le va a recordar a mi mamá que ese dolor estaba pasando cuando yo nací, pues yo puedo cambiar mi historia. Yo puedo cambiar mis cimientos, mis orígenes. Y eso es una realidad de nuestra vida. Lo que hizo este hombre, dice, invocó a Jehová. Lo primero que él hizo, ¿a quién clamó? A Dios. Aclamar a Dios es el primer paso de un creyente. Dios conoce nuestra situación, hermano. Dios conoce nuestros deseos más íntimos. Y él le dice, clamó a Jehová, y le dice: mira, fíjate cómo le dice a Dios. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieres bendición. Si me dieres bendición, fíjate, y ensanchares mi territorio. ¿Qué significa eso? Que él quería prosperar en todo, quería ser una persona próspera. Y te digo, y no está malo.
El problema que a veces nos han adoctrinado es que el apóstol Pablo dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y en lazos del diablo, y esa es una verdad. O sea, si tú te enfocas en hacerte rico, te enfocas en ganar dinero, en hacerte poderoso, sin la ayuda de Dios, ¿qué va a pasar? Vas a caer en lazos del diablo. Y por eso, hermano, tú te vas a dar cuenta que hay muchos hermanos que aunque tengan libertad para venir a la iglesia los domingos, los martes no vienen. ¿Por qué? Porque están enfocados en el trabajo, en el negocio. Es que quiero prosperar, es que quiero ganar, es que quiero hacer esto, y está bien. Pero el problema es que lo están haciendo sin consultar a Dios. Lo están haciendo sin decirle a Dios: Señor, yo quiero que seas tú mi sustento, seas tú quien me bendiga, seas tú quien ensanche mis caminos. Porque recuerda algo, dice la palabra de Dios en el proverbio, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque el problema cuando tú te enriqueces bajo tus propias reglas, bajo tus propias fuerzas, tarde que temprano la tristeza te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque de alguna forma vas a decir, y yo he oído, no sé el hermano Nazario, pero dice: yo como me arrepiento de haberme enfocado en darle todo a mis hijos y no pasar tiempo con ellos. Ustedes lo han oído muchas veces que dice. Entonces es algo que a veces el ser humano dice: bueno, yo no voy a enfocar en esto y en aquello, y se olvida que su hijo va creciendo, se olvida que su familia necesita de él, se olvida que su familia necesita que pase tiempo de calidad con ellos. ¿Por qué? Porque se enfocó en el trabajo, se enfocó en hacer dinero, en buscar cómo su economía tuviera más estable. Y es verdad que es algo que tenemos que hacer, pero sin dejar a un lado a Dios. Que fue lo que hizo este hombre, que a pesar de que él era algo, como dicen por ahí, que le iba a recordar a su mamá todas sus desgracias o a su familia, él dijo: pero yo sé que Dios puede cambiar mi estrella o puede cambiar mi rumbo. Yo sé que Dios puede hacer algo, puede sacarme de esa situación. Y lo que le dijo: mira, Señor, si tú me bendices, si tú ensanchas mi territorio, y luego le da la razón para que no, fíjate cómo le dice: y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librare de mal, para que no me dañe. Para que no me dañe. O sea, él era lo que quería, que los demás pudieran ver que Dios puede hacer algo y que su pasado o su historia no nos siguiera dañando. Entonces aquí hay una enseñanza muy buena para nosotros. Dios no está peleado en que prospere, Dios no está peleado en que sea rico. Lo que está peleado Dios es que tu vida se enfoque en eso. Eso es lo que Dios quiere. Por eso decía a través del apóstol Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Porque ese es el deseo de Dios, que tú y yo alcancemos todas las metas que tenemos enfrente, que podamos tener un futuro tranquilo. ¿A qué me refiero tranquilo? Que no estés pensando: ¿y qué voy a comer el día de mañana? ¿Qué va a pasar conmigo el día de mañana? Que tengas la seguridad de que Dios siempre va a estar ahí y Dios te va a ir dando en abundancia, porque ese es el deseo de Dios. El problema es que muchos no lo entendemos. Le digo, y hemos llegado a un extremo de que algunos dicen: no, tienes que ser bendecido, esto y esto, y si no, no eres hijo de Dios. O al otro dice: no, tienes que ser pobre. No, lo que Dios quiere es la bendición, que tú prosperes en todo, pero que lo hagas con su ayuda, en sujeción a Él, y sobre todo con buenos propósitos. Porque una cosa seguro, decía Santiago, que cuando uno pedía y no recibía, allá en Santiago 4, ¿se acuerdan? ¿Por qué no recibía? Santiago 4, versos 2 y 3, si quiere leer. Él está diciendo de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las luchas que tenemos. Y primero decía: de vuestras pasiones o de vuestros deseos. Combatís y no tenéis. Y luego dice: ¿por qué? Porque pedís. Santiago 4, versos 2 y 3, ya que lo tiene ahí a la mano. Codiciáis y no tenéis, matáis y habéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para lograr lo que no tenéis. Aleluya. O sea, ahí nos da la respuesta. Javes pidió a Dios, a pesar de que quizás no tenía los mejores requisitos, pero dijo: bueno, Dios puede
Y dice Santiago, si nosotros pedimos y no recibimos, es porque estamos pidiendo mal. Si no tenemos, es porque no hemos pedido a Dios. Entonces, esos son principios que tenemos que aprender. Que podemos esforzarnos, podemos esmerarnos y tomar a cuenta a Dios, y eso va a traer tristeza. Pero si yo le digo, Señor, mira, yo quiero prosperar, quiero crecer, quiero que ensanche mi territorio, quiero ser una persona que produzca para la sociedad, que produzca. ¿No crees que Dios se va a quedar con la mano vacía o calmada? Dios te va a bendecir. Te va a abrir la puerta de los cielos para que sobre bendición, para que puedas bendecir a otro. Entonces ahí vemos los principios. Por eso digo, Dios no está peleado en que prosperes. Dios no está peleado en eso. Lo que está peleado es que lo hagas sin consultarlo a Él. Que te enfoques, como decía aquel rico. Bueno, ya no tengo donde abandonar mis graneros, están llenos, ya no tengo. Ya se voy a derribarlos y voy a hacer los más grandes. Y lo hizo. Y le dice la Biblia que cuando ya construyó su granero, dijo, ahora sí tienes para disfrutar la vida. Y le dieron, necio, esta noche viene por ti. ¿Por qué? Porque solamente se enfocó en riquezas, en grandeza, en esto y en aquello. Todo lo que hacía, lo hacía para beneficio propio. Entonces, hoy Dios nos está dando una lección, hermanos. Primero, que Dios quiere que nosotros seamos prósperos, pero bajo su poderosa mano. Que seamos prósperos sin apartarnos de Él. Otro de los requisitos, hermano, que te voy a enseñar para que Dios pueda prosperar tu vida. Porque te digo, ese es el deseo de Dios. Y usted puede decir, mira, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, y es bien. Pero hay reglas. Lo primero que hizo Jabes fue consultar a Dios, clamar a Dios, pedirle a Dios con un propósito. Y un propósito era de no ser dañado. O como le decíamos nosotros, de no ser la burla de los demás. Porque también si eres un creyente, un mendigo, que dice la gente, ¿dónde está su Dios? No llega ni para comer, ni para vestir, ¿y dónde está su Dios? O sea, Dios no quiere eso. Y dice la palabra de Dios, creo que es en el libro de Job. Estaba Job hablando y quejándose y diciendo muchas cosas, y dice que la Biblia, ahí en el libro de Job, que uno de sus amigos se acerca, y fíjate lo que le dice. Un amigo de Job que se llamaba Bildad, Shuita, y aquí nos dan unos pasos a seguir. Cuando Job estaba quejándose, hablando de todas las cosas que a lo mejor le habían sido morir y muchas otras cosas, y dice el amigo de Job, dice, mira, si tus hijos pecaron, ellos van a pagar el precio. Pero fíjate lo que le dice el versículo 5. Dice, si tú de mañana, Job 8, verso 5, si tú de mañana buscares a Dios. En la Biblia, hermano, para que tú prosperes siempre y te vaya bien, es buscar o clamar a Dios. Dice allí en Job 8, verso 5, dice, si tú de mañana buscares a Dios. Si dice su Biblia, yo me equivoco. ¿Y qué más? Dice lo que dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si tú fueres limpio, o sea, porque no nomás pedir a Dios, ¿verdad? Porque yo puedo pedir, hermano, hasta el diablo pide, todo el mundo pide a Dios, Señor, esto y aquello. Si tú de mañana primero dices, buscares a Dios, es la pregunta, ¿cuántos de nosotros de mañana buscamos a Dios? Cuando buscamos, hermano, cuando me refiero de mañana, no es que te levantes a las 3 o a las 4 o a las 5 a orar a Dios. O sea que cuando tú estés en una situación cómoda, que no des, ay, no sé que estoy estresado, voy a clamar a Dios. Que puedas tener
libertad financiera, que puedas tener salud, que puedas tener comodidad plena en tu vida, tú te acuerdas de tu Dios. Que aunque tengas todo a tu favor, tú te acuerdas de Dios, porque le digo, la mayoría de seres humanos solamente nos acordamos de Dios cuando el agua nos empieza a llegar aquí. Cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos en un problema, cuando estamos en una situación que decimos, ahora sí solo Dios me puede ayudar, es cuando clamamos a Dios. Entonces cuando dice la Biblia, si tú de mañana, o como dice la Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que venga el día malo, eso es lo que Dios quiere. O sea que cuando todo está bien, tú tengas a Dios presente. Y es lo que le dice el amigo de Job, dice, si tú de mañana buscares a Dios, clamares al Todopoderoso, luego dice el versículo 6, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. O sea, inmediatamente Dios te va a responder. Porque como Dios te diga, nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y si nuestro hijo es obediente, nuestro hijo se porta bien, ¿a poco tú le puedes negar algo? ¿Ves que tu hijo es responsable? ¿Ves que tu hijo es un hijo que está comprometido en el crecimiento? No le negas nada. Pero si ves que es un borracho, es un rebeldón por ahí, no, pues ese no, y lo voy a tener medidito, porque si le doy las horas, se me va. Entonces es lo que está diciendo aquí el amigo de Job. Mira, si tú de mañana buscas a Dios y clamas al Todopoderoso, si fuera recto delante de Él se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio sea como el de Jabes, o sea como el de tu servidor, o sea como cualquier otro que tú me quieras mencionar, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será próspero, será grande. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace nuestro Dios. El que se humilla, el que se doblega delante de Él, hermano, Dios le exalta. Al rey David le dijo, mira, si tú con lo que hiciste no hubieras hecho blasfemar mi nombre, yo tendría mucho más para darte, porque ese es nuestro Dios. No tiene limitaciones. Si nosotros mantenemos nuestra vida espiritual bajo la línea que Él ha trazado, hermano, no va a haber algo que impida que la bendición de Dios, la prosperidad de Dios llegue a tu vida. El problema es que el ser humano no lo entiende así. Y luego más, si llega un predicador que solamente dice, mira, Dios te quiere hacer prosperar, Dios te quiere hacer grande, Dios te quiere bendecir. Hermano, la gente nos emocionamos, pero no cambiamos nuestros hábitos. Seguimos siendo el mismo pecador, seguimos siendo el mismo rebelde, simplemente nos emocionamos. Pero lo que Dios quiere es que aprendas que aunque Él te quiere prosperar, pero Él tiene una línea trazada para poder bendecir a su pueblo. Y la línea trazada es primero que aprendas a clamar a Él, a buscarlo a Él todo el tiempo, sin depender de Él. Y cuando tú aprendas eso, hermano, tu vida va a ser próspera. ¿Por qué? Porque ya sabes que no va a ser tu negocio. Ya sabes que no van a ser tus habilidades ni tu estudio el que te va a sacar adelante, que aunque es verdad que a lo mejor tu negocio te puede ayudar, a lo mejor tu estudio te puede ayudar, pero el que más te va a ayudar a crecer y a prosperar es el Dios que va a estar en lo que tú emprendas. Porque es que el Deuteronomio dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán. Si andas en el campo, bendito serás en el campo. Si andas en la ciudad, bendito serás en la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque donde tú pongas tu mano, ahí va a ser la mano de Dios que va a intervenir para que lo que tú emprendas prospere. Puede ser un negocio pequeño, puede ser un negocio insignificante, pero cuando está Dios ahí, ese negocio empieza a prosperar. Y es lo que Dios quiere, hermano, que esos principios los tengamos los cristianos. No que solamente te enfoques, no, es que Dios no me va a bendecir, no, empieza a corregir tu vida. Que si hay algo que está un poco chueco o torcido, o que si eres de esos que solamente se acuerdan de Dios cuando las cosas están mal, empieza ese hábito. Que puedes decir, bueno, ahora tengo salud, ahora tengo vida, ahora estoy bien, tengo todo lo que necesito, pero algo seguro, siempre tengo que darle la gloria a Dios. Y eso va a empezar a cambiar tu vida. Va a empezar a cambiar tu entorno, las cosas van a cambiar. Porque dice la Biblia que cuando Jabes se dio cuenta que solo Dios puede sacarlo de esa condición, dijo, bueno, yo clamo a Dios. Y dijo, quiero que ensanches mi camino, que tú me acompañes, que me libres de mis enemigos para no ser avergonzado o no ser
Y dice, Dios se lo concedió todo eso, porque ese es el Dios que tenemos. Entonces Dios aquí, ojo, le dan el consejo, debes de buscar a Dios temprano, ser recto delante de Él, ser íntegro. Y entonces tu camino, aunque haya sido pequeño, será amplio. Y le digo, y no solamente eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que pidamos con fe, que pidamos no dudando y sobre todo para provecho. Porque dice Santiago, el que no pide, no recibe. Y si pides y no recibes, es porque estás pidiendo mal. Pero es que muchas veces le pedimos a Dios, Señor, hazme prosperar, hazme esto, hazme aquello. Pero ya tenemos en mente muchas otras cosas que no agradan a Dios. Pero cuando tú le dices, Señor, le quiero para ser mejor en mi entorno familiar, ser un mejor hombre en la iglesia, ser un mejor ministro de tu patria, no es que Dios se va a quedar ahí. Porque Él quiere capacitarnos, quiere darnos todas las herramientas necesarias para que prosperemos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que iban a construir el arca? Él le dijo, mira, en la familia fulana, ellos son buenos guerreros, ellos son buenos artesanos de la familia fulana, a esos, llámalos para que hagan tal obra. Y ese es nuestro Dios, o sea que Él nos da la herramienta necesaria. El problema es que a veces nosotros, como te digo, limitamos a Dios. Lo limitamos en el hecho de que lo que estamos buscando, o los favores que estamos buscando de Dios, es para nuestros deleites. Entonces, crecer o prosperar, no está malo. Lo malo es querer prosperar sin Dios, sin cambios en nuestra vida. Eso sí está mal. Y que es la mayoría de los seres humanos lo que hacemos. Empezamos a enfocarnos en prosperar. Horas extras y me va a ir mejor. Hermano, puedes trabajar horas extras, puedes trabajar mucho y aún así te va a ir mal. Quiero que me acompañes en otra cita ahí en el Proverbio 7. Perdón, el Proverbio 3:7. Otra cita donde nos enseña los principios para prosperar. Ya vimos aquí en Job que era buscar a Dios temprano cuando todo está bien, clamar al Todopoderoso, ser limpio delante de Él. Y dice ahí en Proverbio 3:7, porque ese otro pequeñito error que muchos cristianos tenemos. En el Proverbio 3:7 dice la palabra de Dios. Hasta ahí lo dejamos. Fíjense lo que dice ahí. Primero, no seas sabio en tu propia opinión. Porque le digo, es un problemita que tenemos. O sea, todos nos creemos más inteligentes que Dios. ¿Cómo es posible que Dios no vaya a bendecir si lo busco primero a Él y dejo de trabajar? Es que me van a pagar, hermano, acuérdate. Cuando no está Dios en un negocio, por mucho que le eches, jamás vas a salir adelante. Cuando Dios no está ahí, no vas a salir adelante. Era un problema que tenía el pueblo de Israel, que muchas veces ellos se enfocaban en sus casas. Ageo tú lo puedes leer ahí en tu casa. En Ageo 1 lo puedes leer en tu casa. El versículo 5 y 6 dice la Biblia que Dios le reclama al pueblo de Israel: ustedes están en esa situación de escasez, de escarnio, como lo dice la Biblia, y les dice, porque ustedes se han enfocado en sus casas artesanales, se han enfocado en sus negocios, y mi casa está desierta. Y les decía, por eso se detuvo la lluvia de los cielos. Y luego les dice, el que trabaja al jornal recibe en su jornal en saco roto. O sea que el pueblo de Israel era el pueblo que se enfocaba en hacer grandes siembras y se enfocaban en amontonar y se les desaparecía. No sé si sea alguna realidad con muchos de nosotros. Hay gente, hermano, que gana 4, 5 mil o 6 mil pesos a la semana y llegan a lunes y ya no tienen.
Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué ese dinero se tomó? Porque nos olvidamos de Dios. Entonces aquí el proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te creas el inteligente, no seas sabio en tu propia opinión, dice. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, sé un temeroso de Dios y apártate del mal, lo dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Otra cosa que nos cuesta honrar a Jehová con nuestros bienes es lo que nos cuesta. Porque la mayoría de veces que le damos a Dios, es que hermano, cuando tú pones en un sobrecito, cuando tú pones el pastor, es hacia Dios, ya depende del pastor si le da un mal uso. Él dará cuentas a lo que tú estás trayendo. Pero dice, honra a Jehová con tus bienes, ¿y qué va a suceder? Y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de hermosa. ¿Sabías que ese principio, hermano, nunca falla? En una ocasión cuando el rey Ezequías tomó el reinado, dice la Biblia que cuando él comenzó a reinar, lo primero que vio era que el pueblo de Israel estaba en una situación tan vergonzosa que llamó a los sacerdotes, llamó a los ancianos de Israel y le dijo, esto no puede ser así, no debemos de ser así, porque esto Dios nos ha entregado, que dice allá en el segundo de Crónicas, a execración, a la burla de todas las naciones. Y le dice, porque los sacerdotes cerraron la casa de Dios, las puertas del templo los cerraron, los levitas dejaron de alabar a Dios, ellos se habían dedicado ya a las cosas seculares, pero el problema no era porque no amaran a Dios, el problema era porque el pueblo había dejado de cumplir con los requisitos de atraer lo que se ocupaba para el templo. Y dice la Biblia, creo que es el segundo de Crónicas, si no me equivoco, el capítulo 31, verso 4 al 10, que cuando después de que el rey Ezequías le dijo al pueblo que no podía seguir así, contribuyó de su hacienda y trajo los holocaustos que en la tarde y en la mañana se ofrecían. Luego dio un decreto de lo que el pueblo debería de hacer. Y dice ahí en segunda, ni siquiera la segunda de Crónicas 31, verso 4 al 10. Ya me recordé bien, creo que es ahí. Segunda de Crónicas 31. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos descendiesen a la ley de Jehová. Y cuando tuviesen de grano y de bien y de todo los diezmos de todas las casas, también todos los diezmos de las vacas y de las ovejas, trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová, Dios, y los depositaban en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes sexto. Cuando Ezequías los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadón le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisión. Aleluya. Pero ¿cuál fue el principio de eso? O sea, ustedes lo pueden leer. El principio fue que el pueblo se volvió a Dios, clamaron a Dios y restauraron todo lo que estaba establecido por Dios. Entonces lo mismo que nos dice el proverbio, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Honra a Jehová con tus bienes, ¿y qué va a suceder? Dios se va a encargar del resto. No va a ser tu empresa, no va a ser tu trabajo, va a ser Dios que se va a encargar de que tu vida empiece a prosperar. Y cuando me refiero a que empiece a prosperar, no es que solamente te vas a hacer rico, que en todas las áreas vas a prosperar.
¿sabe por qué? Porque el enemigo te ha quitado la visión de lo que Dios quiere. Dios quiere, hermano, que seas próspero, que tengas paz, que tengas tranquilidad, que puedas disfrutar a tu familia, pero digo, son principios que tenemos que cultivar. Tenemos que cultivar, muchas veces tenemos que hacer cuentas a nuestra vida, o como dijo Pablo, examinarnos a nosotros mismos y ver cuánto tiempo hace que he dejado a Dios en segundo o en tercer lugar de mi vida. Ver qué áreas de mi vida no están agradándole a Dios y no sentirte mal y decir, no, me voy a dejar, no, corregirlas. ¿Sabe? Porque lo que nos señala la Biblia no es para enojarnos con el pastor o con los hermanos o con Dios, es para examinarnos nosotros mismos. Yo lo he dicho, cuando tú lees la Biblia, no es para que tú conozcas la Biblia, es para que a través de la Biblia te puedas examinar a ti mismo. Allá en la carta a los Romanos, Pablo dice, yo no sabía que codiciar era malo hasta cuando la ley vino y me enseñó que la codicia era mala. O sea, cuando la Biblia te dice, eso que estás haciendo está mal, no es para que te desanimes, sino para que lo corrijas, para que arregles tu vida. Como el amigo de Job le digo, mira, si tú de mañana buscaras a Dios, tú eres temeroso de ver recto delante de Él, tienes que saber algo, Él se va a despertar por ti. Y no importa si eres el más insignificante de la familia, pues postrer estado será mejor. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace Dios. Yo le digo al primer rey de Israel, mira, yo te tomé de atrás de los ganados, de lo peor, pero te hice rey de mi pueblo. Te hice grande, te hice poderoso. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, que crezcamos, que lleguemos a alcanzar nuestras metas. Que no te quedes, no, es que hermano, yo he sido pobre, he sido jornalero toda la vida y yo creo que así voy a morir. No, cambia tu mentalidad. Porque puedes crecer, puedes prosperar siempre y cuando tu proveedor, tu guía y tu maestro sea Dios. Y esos principios son válidos. Dice, cuando el rey dice que tomó el reinado, lo primero que le digo, esto no puede seguir así. Se humillaron, oraron, pidieron perdón a Dios, Dios los perdonó y el rey dijo, bueno, tenemos que empezar a hacer las primeras obras. Ahorita me recordé lo que dice en la iglesia, en el libro de Apocalipsis. Por tanto, recuerda de dónde has caído. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando el Señor está elogiando a la iglesia y le dice, mira, yo conozco tus obras, eres una persona tremenda que ora, que ayuna, que tienes un gran discernimiento. Y luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, tenía meses la iglesia o años que con Dios estaban un poquito alejados. Ellos eran serviciales, ellos trabajaban arduamente por amor a su nombre, pero el problema es que tenían un alejamiento de Dios. Era un alejamiento y le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y haz tus primeras obras. Que fue lo que hizo Ezequías. Dijo, si Dios nos dio la espalda, si ahora somos la vergüenza de los pueblos, es porque hemos dejado a Dios. Volvámonos de todo corazón, rompamos las imágenes, rompamos todo lo malo que hemos estado haciendo de Dios, abramos las puertas del templo y dice que mandó al pueblo de Israel o de Judá, vengan y de Jerusalén, vengan y traigan todo lo que le corresponde a Dios. Y dije que trajeron ofrendas, trajeron primicias, trajeron diezmos, trajeron todo. Y lo pusieron en las manos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bendijo al pueblo. En el proverbio dice, honra a Jehová con tus bienes. No se sabe tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes. Y simplemente espera que Él llene tus graneros. Porque esa es la voluntad de Dios. El problema es que a veces el ser humano no entiende esos principios. Y algunos dicen, no, es que el reino de los cielos es de los pobres, sí. Porque no lo podemos comprar. No podemos pagar por la palabra de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es que ese reino de Dios empiece a operar en nuestra vida. ¿Y cómo opera Dios? Primero transformando nuestra vida. ¿Por qué crees que dijo Jesús en una ocasión, el reino de los cielos está entre vosotros? Porque ya está operando. No es de que seas una persona que no tenga dificultades o necesidades, sino porque cuando tú empiezas a alinear tu vida a la voluntad de Dios, Él se va a empezar a encargar de que tú
personales, tus problemas sean parte de Él y la solución va a Él. Entonces, este principio, hermano, quiero que lo apliques a tu vida. Que no te quedes pensando, no, es que Dios quiere, yo no soy pobre, que sí me quede pobre. Dios quiere que prosperes, Dios quiere que crezcas, pero bajo el lineamiento que Él ha puesto. Cuando tú empiezas a crecer en ese lineamiento que Dios ha puesto, hermano, tu crecimiento, tu prosperidad no tendrá límites. No tendrá límites. Eso fue lo que pasó con Job. Job siguió siendo fiel a Dios a pesar de que estaba en una situación difícil, en ruina, en escasez y en enfermedad. Él siguió siendo fiel a Dios. Y si tú lees el libro de Job, ¿quién fue al final este hombre? Fue el más rico y el más poderoso de los que había sobre la tierra. Fue uno de los hombres que Dios lo bendijo grandemente. Entonces, hoy, hermano, es lo que Dios quiere que como iglesia aprendamos estos principios. No te quedes ahí limitado, no es que yo soy pobre y pobre voy a morir. Es que no tengo estudios y así no vamos a salir. Hermano, no es el estudio. No es el estudio, no es la educación la que te hace grande. Es el temor y la obediencia a Dios. Cuando tú tengas esos principios, hermano, en tu vida, todo va a empezar a cambiar. Todo va a empezar a cambiar. Porque dice que este hombre llamado Jabes, ¿qué fue lo que hizo? Él clamó a Dios. No sabemos si era totalmente recto, pero él clamó a Dios. Y dijo, Dios me concedió todo. Y yo creo que era temeroso de Dios, porque algo de seguro la Biblia me enseña. Dice uno de los profetas menores, andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Verdad que no? Si no andan juntos es porque no están de acuerdo. Entonces, si Jabes no hubiera estado alineado a la voluntad de Dios, ¿crees que Dios hubiera estado con él? ¿Crees que Dios debería haber puertas? No hubiera sido así. Pero dice que este joven clamó a Dios y Dios le dio todo lo que quería. Él no dijo, mira, te voy a construir un templo o voy a hacer esta otra. No, él dijo, para no ser avergonzado, para no ser dañado. A veces simplemente nuestra bendición a Dios quizás no debe decir, Señor, mira, si me bendices voy a construirte una mansión. A lo mejor no se parece, pero simplemente para que las personas no se burlen de nosotros. Que las personas no ven, mira, y dice que Dios le ama y mira, no tiene ni queja eso. No importa que no tenga nada, tú tienes la bendición de Dios, tengas la vida tranquila sabiendo que Dios va a proveer lo que necesita. Entonces, hoy te invito, hermano, que tú examines primeramente cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? La examines, tú te conoces. Pablo decía, ¿a poco no nos conocemos a nosotros mismos? Si nosotros somos esas personas que nos vamos más por lo que nosotros creemos y consideramos que debemos de hacer, o somos las personas que le confesamos a Dios nuestros planes. Si somos de los que decimos, no, es que yo lo voy a hacer, ahorita tengo los medios, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, hermano, estamos dejando a Dios a un lado. Pero si somos de esas personas que nos levantamos y decimos, Señor, mira, hoy voy a empezar mi día y quiero hacer esto, ¿qué me aconsejas? ¿Sabías que Dios responde, hermano? Cuando uno le pide consejo a Dios, a veces nos cuesta, porque somos rebeldes. Yo lo digo por mí. Muchas veces Dios me responde, pero mi desnudez me lleva a hacer lo que yo quiero. Después tengo que pagar el precio, pero ese es mi problema por haber sido rebelde a Dios. Me pasa lo que Jonás. Así muchos de nosotros. Compramos nuestro boleto y después está esperando. Nos está esperando para devorarnos. Tenemos que pagar el precio. Ya la angustia, dice, mi angustia, clamé a Jehová en el Seol y Dios lo escuchó. A veces en la desesperación Dios nos escucha, nos vuelve a sacar, hermano, ya me imagino a Dios. Cuando agarró a Pedro con su mano fuerte, lo sacó del agua y le dijo, ¿por qué lo das? Porque ese es nuestro Dios, hermano. Y aunque nosotros seamos débiles, dudemos, fallemos, Él siempre está fiel a nosotros. Entonces, hoy te animo, hermano, que tomes este principio. No te vayas con la finta que Dios te quiere pobre, que Dios te quiere próspero, no te quedes en ese pensamiento, sino que sepas que el plan de Dios y el deseo de Dios es que seas prosperado. Pero tienes que empezar a examinar cuáles son tus prioridades en la vida. Y puedes trabajar mucho. Es más, lee el libro de Ageo. Ya para terminar.
En el libro de Ageo 1, versos 5 y 6, no vamos a leer los versículos. Que era el problemita que tenía el pueblo de Israel, dice ahí, ya para terminar, no sé. Hermano, mi Biblia no tiene Ageo, que no tiene por ahí. Ageo 1, versos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, está bien, no hay mucho y que coméis poco, coméis y no os saciáis, y no quedáis satisfechos, lo vestís y no os calentáis, y el que trabaja a nada recibe su jornal en saco roto. Aleluya. Esto no puede tener el resto. Pero dice, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? El pueblo dice que trabajaba mucho, dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mirad bien sobre vuestros caminos. Siembran mucho, pues era un pueblo que trabajaba. Poniéndolo en el contexto ahora, porque en el tiempo que se escribió la Biblia, era un tiempo donde el que no era agricultor era ganadero. Pero ahorita quizás muchos ya no se dedican a la agricultura ni a la ganadería, se dedican a un trabajo secular. Y trabajan desde las 5 o 4 de la mañana y algunos hasta las 8 o 9 de la noche, todavía salen de trabajo. ¿Y qué es lo que hacían? Dice, ellos trabajaban mucho y recogían poco. Les dice Dios al pueblo, siembran mucho y recogéis poco. Coméis y no os casáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Era un problema que tenía. Y ustedes saben la razón, dice, porque mi casa está desierta. El pueblo de Israel se había enfocado en construir grandes mansiones, grandes casas, dice la Biblia, llenas de adorno y artesanado de las casas, y la casa de ellos estaba desierta. Entonces, cuando una persona se enfoca en prosperar, en hacer esto y aquello, y no se acuerda de Dios, puedes trabajar el domingo, puedes trabajar el martes hasta tarde, puedes trabajar los 7 días de la semana, y aún así no te alcanza. Pero cuando tú eres fiel a Dios, aunque trabajes un día, sabes que va a ser Dios, se va a encargar que lo poco o lo mucho que llegue a tu mano prospere. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Ese es el problema de él. No va a ser el problema tuyo. Tú vas a empezar a ver que las bendiciones, las cosas que Dios tiene para ti y las necesidades que tú tienes, Dios las empieza a suplir. Dios empieza a pelear nuestras batallas. Entonces, hoy te animo, hermano, que como creyente comiences a poner esos principios. No te vayas con la pinta de que Dios no te quiere agradecer, o Dios no te quiere bendecir. Claro que te quiere bendecir. Si no ha bendecido Dios tu vida, una, primero dice Santiago, es porque no hemos pedido. O dos, hemos pedido mal. ¿Qué me refiero cuando te dice Santiago? Cuando pedimos mal. Que a veces no examinamos nuestra vida. ¿Por qué quiero las cosas o para qué las quiero? Y cómo, lo más importante, cómo estoy yo delante de Dios. ¿Cómo estoy yo como ser humano delante de Dios? Y no me refiero a que eres un querubín. A lo mejor en tu corazón hay avaricia, a lo mejor en tu corazón hay odio, a lo mejor en tu corazón hay muchas cosas que están alejándote de Dios. Entonces, si tú no te examinas en esas áreas, hermano, no vas a prosperar. Por mucho que te esfuerces. Si a Dios lo tienes en segundo o tercer lugar, si no honras a Dios, si no empiezas a ser fiel y leal a Dios, ¿cómo Dios te va a bendecir? Hay una porción de la Biblia, es un principio muy maravilloso. Dijo el Señor Jesús, el que es fiel en lo poco, le será fiel en lo mucho. Porque el que no sabe ser fiel en lo poco, cuando tenga mucho, no va a ser fiel. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, hoy en esta mañana yo predicando tu palabra, con un deseo que esta palabra, Padre, nos ayude a crecer, a mantenernos en ese nivel de vida que tú anhelas para nosotros. Tú quieres que tu pueblo sea un pueblo que prospere en todo, que si emprendemos un negocio cualquiera que sea, ese negocio pueda prosperar, que si tenemos un trabajo cualquiera que sea, en ese trabajo podamos prosperar porque tú estás a favor nuestro. Que hoy en esta mañana cada uno de los que estamos aquí, Padre, podamos examinar primeramente cómo
¿Cómo estamos delante de ti y en qué lugar te tenemos como nuestro Señor? Si ha sido el último que hemos puesto en la lista de prioridades, o si eres el tercero o el cuarto, que hoy, Padre, recapacitemos y te coloquemos en primer lugar de nuestra vida. Que aprendamos a hacer el tiempo para estar contigo, para caminar contigo, para hablar contigo, Señor. Y que te tomemos en cuenta en cada decisión de nuestra vida. Yo he sido breve, Padre, y no puedo cambiar el corazón de nadie, pero tú sí lo puedes hacer a través de tu palabra. Que hoy cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestra actitud hacia ti, Padre, porque queremos ser grandes, queremos prosperar y queremos que seas tú quien nos lleve a ese lugar, Padre, donde nada ni nadie nos puede llevar solamente tu Padre. En esta mañana yo quiero orar por tu iglesia, que tú la conoces a la perfección, y si hay alguna necesidad en alguno de mis hermanos, que tú suplas de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia. También, Señor, oramos por esa necesidad de Lupita, que donde quiera que se encuentre, Señor, seas tú con ella, fortaleciéndola y sanándola en el nombre de Cristo Jesús. También a las personas que nos han bendecido, Padre, de alguna manera, Señor, tú envíales de vuelta la bendición para que puedan ser bendecidos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén y amén.